Bienvenidos a nuestro Habrá que investigarlo, esa sección en la que posamos nuestra mirada radiofónica sobre cuestiones de ciencia e investigación y donde nos interesamos sobre lo que está haciendo la comunidad científica para resolver problemas o, como poco, al menos para generar nuevos horizontes de conocimiento. Ya tengo por aquí a mi vera a Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. ¿De qué hablamos hoy y quién es el invitado que nos acompaña en el estudio? Pues mira, nuestro invitado combina en su día a día la ingeniería electrónica, la biomecánica, la robótica asistida. Su carrera se inició en 2006 en la unidad de biomecánica y tecnología de apoyo del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde llegó a liderar este grupo entre 2017 y 2019. Se doctoró trabajando con exoesqueletos híbridos, ya nos contará qué son, de miembros inferiores para asistencia al caminar. Una línea de investigación que le ha situado en la vanguardia de la tecnología para la movilidad humana. Recibió el premio de innovación tecnológica Rodolfo Benito Samaniego y en la actualidad compagina su labor docente en la Universidad Rey Juan Carlos, donde es profesor titular y pieza clave del Departamento de Tecnología Electrónica. Coordina el grupo de investigación de alto rendimiento en tecnologías y sistemas de bioingeniería y ha sido cofundador de Gogoa Mobility Robots, una spin-off que se dedica al desarrollo de soluciones robóticas de asistencia. Bueno, pues ya te presento, Pachi, presento a Antonio José de Lama. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel, Pachi, es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos este ratito en la radio. Oye, cuando hablamos de sofisticados, artefactos, articulados, y estando aquí en Toledo, nos viene a la cabeza el hombre de palo, el autómata este de los tiempos de Carlos V, creado por el ingeniero y relojero Juanelo Turriano. Han pasado 500 años. Esto lo tomamos como banderín de enganche para hablar contigo de avanzadas ayudas técnicas como los exoesqueletos. ¿Es un poco el hombre de palo el antecedente de todo esto? Bueno, el hombre de palo puede ser considerado como un antecedente, aunque los hay más antiguos, de los robots humanoides, de ese tipo de autómatas que se hacían en esa época como un juego. Aunque Juanelo para él no fue ningún juego porque lo tuvo que hacer porque no cobró el artificio. Entonces tuvo que hacer este autómata. Cierto. para mendigar, le daba pena mendigar y hizo el autómata para que recogiera limosna por él. Y bueno, dice la leyenda que cada vez que le echabas una monedita te hacía una reverencia el robotito, sí. Qué curioso. Bueno, Antonio, ¿y de dónde te viene tu interés por el movimiento humano y sus déficits funcionales? Pues toda una casualidad. O sea, Cuenta. Es toda una casualidad. Yo cuento esta historia muchas veces cuando me preguntan un poco por mi trayectoria y al contrario que la mayoría de los científicos, yo no quería ser científico. De hecho, no sabía ni lo que era la ciencia cuando salí de la carrera. Y yo entré en ingeniería pues me gustaban los coches. Fíjate dónde empiezo. Me gustaban los coches, me gustaba la mecánica y me puse a hacer ingeniería mecánica y de hecho empecé a trabajar en un sector relacionado con la automoción. Pero bueno, resultó que se abrió una vacante en el Hospital de Parapléjicos con cosas que tenían que ver con biomecánica y yo era mecánico, ingeniero industrial mecánico. Y dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal, ¿no? Y me metí pues un poco pues a ver, que era una experiencia más profesional. Y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque es muy difícil. es muy complicado porque cuando tienes un problema de ingeniería, pues al final es relativamente sencillo diseñar piezas, calcular esfuerzos, hacer un circuito electrónico. Bueno, relativamente sencillo. Simplemente hay que echar mano de los conocimientos que tienes, del estado de la técnica y lo puedes hacer. Pero cuando empiezas a interactuar con algo que está vivo, que no es una pieza recta ni curva, que no se mueve según una bisagra sino que es muy diferente, interactuar con eso es complicadísimo y a la vez apasionante. Y me empezó a enganchar y hasta hoy. Mira, qué curiosa manera de descubrir la vocación. Oye, a lo mejor estamos dando por sentado que todos nuestros oyentes saben de qué hablamos cuando hablamos de un exoesqueleto, y a lo mejor no todos lo saben. Los que trabajamos en la comunicación, pues gracias a Miguel Ángel, que nos ha llamado cada vez que, oye, hay una prueba, oye, hay venid, que hay una convocatoria, y más o menos tenemos una idea, pero ¿qué es un exoesqueleto y para qué sirve? Bueno, la palabra exoesqueleto define a la parte dura que tienen los insectos, los artrópodos, ¿no? Nosotros tenemos un endoesqueleto, que es nuestro esqueleto, que básicamente lo que hace es dar soporte a todas nuestras vísceras y huesos, ¿vale?
Estos bichos tienen un exoesqueleto porque no tienen endoesqueleto. La parte rígida que le da protección y soporte a su cuerpo, a su estructura, es el endoesqueleto, la carcasa dura que tiene fuera. Por lo cual, un exoesqueleto es una estructura rígida externa a algo. Esta palabra, usada como la vamos a usar en esta sección, tampoco yo estoy muy de acuerdo con su uso, pero está muy extendido. Porque realmente con lo que trabajamos y a lo que nos referimos son ortesis robóticas. ¿Sabéis lo que es una prótesis? Cuando te falta una pierna, te falta un brazo, pues te ponen la prótesis. Pues la órtesis viene a ser lo que es la prótesis, pero cuando el miembro está. Es decir, tienes todavía el brazo, tienes todavía la pierna, pero está débil. Entonces, para poder compensarla o incluso bloquearla, se pone una órtesis encima del miembro que está debilitado o que lo tienes que tener paralizado. ¿Quién no ha tenido algún conocido que ha tenido una fractura y le han puesto una férula o le han puesto una órtesis para la rodilla para protegerla, los futbolistas o los deportistas en general? Pues es eso. ¿Pero qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que le ponemos unos motorcitos para poder moverla, para poder mover esa articulación. Pero claro, las órtesis se diseñaron para inmovilizar las articulaciones, los miembros. Los exoesqueletos, se utiliza esa denominación pues para separarlas un poquito de las órtesis, porque lo que hacemos con los exoesqueletos robóticos es movilizar esas articulaciones. Ponemos motores y podemos mover esa estructura externa a nuestros miembros con motores, con electrónica, con control, con un montón de cosas de ingenieros. ¿Qué diferencia hay entre un exoesqueleto híbrido de uno convencional? Pues el convencional básicamente es un robot, tiene motores, tiene sensores y te moviliza las piernas o los brazos o los miembros que sea. Y un exoesqueleto híbrido está hibridado, está combinado con otra tecnología. La única tecnología, bueno, ahora hay varias combinaciones, pero la que se probó aquí en España por primera vez fue la estimulación artificial de la musculatura. No sé si habéis visto en las películas americanas, aquí en España desgraciadamente no se hace mucho, este experimento que hacen con las ancas de las ranas, que las meten corrientes y se contraen. Sí, bueno, cierto. Pues si controlas esos impulsos eléctricos a la musculatura se contrae. Y si contraes un músculo que es flexor y otro que es extensor de una articulación, que la dobla para un lado y para el otro, puedes conseguir un movimiento de articulación. Pues lo que hacemos es combinar esa tecnología para movilizar, en ese caso fueron las piernas, pero se puede aplicar a cualquier otra articulación, y un exoesqueleto por fuera para complementar ese movimiento. Porque cuando estimulas la musculatura de manera artificial, el problema es que pues no controlas el movimiento muy bien, la musculatura se fatiga muy rápido, enseguida pierdes rendimiento, y ahí entra el exoesqueleto, la parte robótica, a compensar esa fatiga, a mejorar el movimiento, a controlarlo mejor, etcétera. Oye, ¿cómo se ha conseguido que esa tecnología que parece más propia de los laboratorios acabe pasando a los hospitales? Afortunadamente. Bueno, al final han sido dos cuestiones. La primera ha sido la rápida evolución de la tecnología fundamentalmente electrónica y de almacenamiento de energía. Las baterías de polímero de litio son mucho más... tienen más capacidad con menos peso. Y por otro lado también es que ha habido hay mucha investigación que han sentado las bases para que empresas se puedan lanzar a intentar comercializar estos dispositivos. Entonces, una vez que hay varias empresas que lo ponen en el mercado y que cada vez hay más estudios que están pues demostrando que tienen cierta eficacia en determinados contextos, pues al final las clínicas de rehabilitación y los hospitales los pueden adquirir primero porque ya es asequible la tecnología, más o menos asequible, que eso también se puede discutir bastante. Y después porque hay ciertos casos de uso y ciertos escenarios donde demuestran su validez y su utilidad. Entonces, poquito a poco se está aumentando mucho. Pero exoesqueletos existen desde los años 60, 70. Pero claro, los ordenadores que utilizaban ocupaban toda una pared. Claro. Hasta que la microelectrónica no se desarrolló, que fue en los años 2000, pues no se pudo dar ese salto. Y de los 2000 hasta aquí, pues ha sido la historia reciente de esta tecnología. Bueno, ¿y cómo lográis comunicar el cuerpo humano con un exoesqueleto? ¿Qué tipo de señales, de sensores, en este caso de los exoesqueletos híbridos, utilizáis para ese diálogo? ¿Cómo lo logramos? Pues malamente. Malamente. tras. Cuesta. Malamente porque te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú sabes cómo andas?
Pues depende. Esto va con segundas. Nos hemos parado a señales que tu cerebro le manda a tus músculos. O antes o después de una fiesta con los amigos. Yo creo, mira, pues fíjate, yo creo que lo que voy a responderte ahora quizás tenga más aplicación en el después de la fiesta. Sí. No nos paramos a pensar cómo andamos. Queremos andar y andamos. Claro. ¿Vale? Pero hay un montón de informaciones desde que tenemos la idea, la voluntad de andar hasta que ese movimiento se produce y cómo se produce y cómo nos adaptamos a si subimos un escalón, si bajamos una acera, si hay una rampa, si giramos. Toda esa información, tanto consciente como inconsciente, tanto neural como también biomecánica que se produce ahí, pues claro, cómo la decodificamos y cómo se la pasamos al robot para que el robot lo pueda hacer. Habitualmente lo que se puede utilizar es, o lo que se utiliza es unos botones donde conscientemente le decimos al robot, te aprieto este botón porque quiero empezar a andar y aprieto este botón porque me quiero parar. Ya está, eso es lo más seguro y no hay ningún problema. Cuando entramos a intentar supeditar la respuesta del robot, del exoesqueleto a la persona, ya tenemos que entrar en interfaces de comunicación, sistemas de comunicación hombre-robot, pues un poco más transparentes, es decir, que no tengamos que hacer una acción consciente, sino utilizar esa información inconsciente que ponemos en juego cuando nos movemos. Eso en el caso de personas sanas es relativamente sencillo, podemos utilizar la activación de la musculatura, esa señal eléctrica que se produce en los músculos cuando los contraemos. Podemos utilizar también información eléctrica que se genera en las neuronas, en el cerebro, que bueno, también es complicado hacerlo, y podemos lanzar determinadas acciones del robot, que el robot sepa 4 cositas de lo que queremos hacer. Pero claro, cuando ya estamos en una situación donde tenemos una patología habitualmente neurológica, pues toda esa información eléctrica o incluso de movimiento, en el mejor de los casos está alterada y en el peor de los casos no está. Por lo cual no tenemos manera de comunicar robot con persona, por lo menos directamente. Nosotros en el grupo de investigación hemos planteado un proyecto, por aquí ya un llamamiento al Ministerio a ver si no lo aprueban. Que estará... Seguro que nos están escuchando. Ministra de Ciencia o ministra de Sanidad, ministra de Ciencia. Ciencia, en este caso Diana Morán. Señora Morán, te escuche. Es un proyecto en el cual precisamente investigamos en cómo mejorar esa interfaz de comunicación humano-robot. Porque si uno ve los catálogos de exoesqueletos y los estudios, ve que en 20 años hemos avanzado relativamente poco, tanto en el diseño de los exoesqueletos como en las maneras de comunicación y de interactuar con ellos, ¿no? Y nosotros queremos utilizar la capacidad del humano en la cual se usa para que se adapte a la máquina, es decir, esa capacidad tanto consciente e inconsciente para adaptarse al movimiento del robot, como también, cosa que hasta ahora se ha hecho muy poco, dotarle de inteligencia al robot y que el robot pueda comunicarse robot hacia la persona y que la persona le pueda decir, oye, te entiendo lo que quieres hacer, vamos a hacerlo los dos. Una interfaz de comunicación mixta, pero utilizando muchas vías alternativas para esa comunicación porque, insisto, cuando tienes esas situaciones patológicas, las naturales no están disponibles. Entiendo, Antonio, que nos estás hablando de una investigación que se refiere al control de esas señales cerebrales o musculares, etcétera. ¿En qué punto está? ¿Estamos todavía en fase experimental? ¿En qué momento estamos? Ahora estamos en que somos capaces de decodificar un reducido conjunto de acciones de las señales electroencefalográficas, por ejemplo, de las señales eléctricas del cerebro, hablo de superficiales. Si vamos a sistemas implantados en la corteza cerebral es otra cosa diferente, pero tiene otras problemáticas. Entonces, con 4 o 5 acciones, con una tasa de aciertos de, en el mejor de los casos, un 90%, es decir, hay un 10% de veces en las que queremos hacer algo y el robot no lo hace, o al contrario, no queremos hacer nada y el robot se mueve. Pero bueno, es un control más natural y se puede utilizar. ¿Qué pasa? Que eso solamente funciona en entorno de laboratorio. Cuando queremos salir a la calle donde hay ruido electromagnético, es decir, hay un montón de aparatos eléctricos funcionando por ahí, esas señales que son muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas, se enmascaran con toda esa electricidad que flota en el ambiente y no se puede utilizar nada más que dentro del laboratorio. Sí. Y en el caso de la musculatura, eso es un poco más sencillo de utilizar, insisto, en el caso de personas sanas está muy superado. En el caso de personas con alguna patología neurológica, pues en algunos casos donde hay una activación residual, bueno, pues se puede calibrar, se puede jugar con ello y se puede también utilizar. Dices que cuando hay un electrodo implantable, algo tan invasivo como eso, las señales son más eficaces, pero que tienen algo que no funciona. ¿Cuánto tiempo transcurre, digamos, desde que se piensa una orden hasta que se activa el robot y de qué depende esa eficacia?
en ese proceso? En el caso de la musculatura, pues hay un retraso de más o menos 0,2 segundos, ¿vale? Que cuando nosotros nos queremos mover y queremos hacer un cambio en la velocidad del movimiento, me da igual si es brazo o pierna, etcétera, eso es mucho retraso. Es decir, sentimos que el robot no responde directamente a lo que estamos intentando hacer porque tarda esos 0,2 segundos. Sí. Y en el caso de las señales cerebrales superficiales, estamos hablando de 0,7, un segundo, porque tenemos que adquirir mucha información de muchos electrodos en la cabeza durante un cierto tiempo, filtrarla, decodificarla, y eso lleva bastante más tiempo. Si es implantado, la cosa es mucho más rápida y mucho más directa. Estamos identificando, o yo por lo menos es la identificación que hago cuando oigo hablar de exoesqueletos, pienso en neurorehabilitación, pero claro, entiendo que hay otros ámbitos en los que se utilizan este tipo de artilugios. Sí, totalmente. En el ámbito industrial, como un apoyo ergonómico a tareas repetitivas, está teniendo muchísimo éxito. Ahí hay dos cuestiones que facilitan esa llegada de esta tecnología al ámbito industrial. La primera es que es mucho más sencillo diseñarlos porque la persona está sana, los movimientos están, las señales están, y además también los movimientos están mucho más definidos. Hay una tarea que compensar, esa tarea se estudia y se diseña un robot para esa tarea. Y bueno, de hecho, Ford en la fábrica de Almusafes tiene ya dispositivos para apoyar a operarios que están haciendo montaje de coches, están todo el día con el brazo en alto. Entonces este dispositivo le soporta el brazo, le elimina el efecto de la gravedad en el brazo y bueno, pues no tienen esos problemas de sobrecarga en el hombro que tenían antes. Es cierto que hay controversia también porque bueno, eso pasa a corto plazo, pero a largo plazo, cuando estás un año utilizando ese robot que te soporta el brazo, al final tu brazo se hace vago, pierdes masa muscular y entonces por tanto volverías a estar acostumbrado a ese peso y volverías a tener o no esos problemas, ¿no? Eso es lo que se está empezando a estudiar ahora, ese efecto a largo plazo de estas ayudas ergonómicas. Con una mirada así un poco de ciencia ficción, no sé, ¿cómo imaginas los exoesqueletos dentro de, digamos, 10 o 20 años? ¿Tú consideras que llegará el momento en que la silla de ruedas sea una antigualla? Absolutamente. Lo que no te puedo decir es cuándo. Ya. Yo espero que sea... Y que esas tecnologías estén disponibles para cualquier persona en su casa. Bueno, yo espero ver dispositivos en la calle antes de... Sí, o sea, mientras que yo esté aquí vivo por este mundo, yo espero verlos en la calle y que funcione de una manera más natural. El problema también es, como en todas las tecnologías, es la desigualdad. Es la desigualdad y el acceso a la tecnología, ¿no? Claro. Es un aspecto que no es baladí. Yo espero ver muchos y espero ver a mucha gente que los necesita. Oye, ¿cómo es el diálogo entre los diferentes perfiles profesionales que hace falta para desarrollar este tipo de artilugios? Hay que hablar de ingeniería, pero de bioinformática, pero de electrónica, por supuesto los profesionales del sector de la medicina. ¿Cómo es esa relación o cómo es ese trabajo conjunto? Pues es divertido y complicado. Las dos cosas. Es divertido, enriquecedor, porque, claro, cada uno venimos de nuestro ámbito del conocimiento, de la ingeniería, de la matemática, de la informática y luego de la parte clínica. Y claro, son conocimientos que parece que no tienen nada que ver, bueno, de hecho no tienen nada que ver formativamente, pero que atacan un problema en común. Claro. Y lo que muchas veces pasa es que hablamos lenguajes diferentes y tenemos conceptualizaciones del problema de manera diferente. A los ingenieros se nos achaca, y con razón, de ser muy cuadriculados, ¿no? Nosotros somos máquinas de resolver problemas, de simplificar cosas y resolver problemas paso a paso. Y en cambio la práctica clínica, como no puede ser de otra manera, bajo mi punto de vista, y lo que he aprendido de tratar mucho tiempo con ellos, es mucho más holística. Le importa más el problema global, la visión global, la persona en su globalidad, ¿no? Y nosotros no, pues es que la rodilla se mueve 60 grados y te voy a hacer un robot para que se mueva 63 y lo va a controlar con una décima de grado de... No, si yo lo que quiero es que mueva el pie del punto A al punto B. Como mueva la rodilla me da un poco igual. Claro, y para mí darme un problema que no está determinado con números exactos me rompe los esquemas. Que tiene variables, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, al final... Es simplemente una cuestión de acercamiento mutuo y de intentar encontrar un lenguaje común y entendernos, respetarnos cada uno con nuestras perspectivas, pero encontrar un lenguaje común. Y cuando eso sucede, pues sucede la magia, claro.
Te estoy escuchando hablar, Antonio, y de pronto, claro, me acuden a la mente pues esos robots, el hombre biónico, esta palabra de transhumanismo que últimamente estamos escuchando bastante como corriente filosófica y que propone ese uso de la ciencia y la tecnología para mejorar las capacidades humanas, para superar las limitaciones biológicas, lo que hablamos, el envejecimiento, la enfermedad, los déficits funcionales. ¿Tú esto lo ves como una evolución inevitable del ser humano o es una ideología así futurista aún por definir? Yo creo que es inevitable. Igual que hoy en día tenemos marcapasos, o tenemos gafas, o tenemos coches. El hecho de que tengamos tecnología que nos permita ya no paliar los efectos de la patología o del envejecimiento, sino, ¿por qué no ampliar nuestros sentidos, ampliar nuestras capacidades humanas? ¿Por qué no desarrollarla y por qué no usarla? Eso tiene dos hándicaps. El primero que hemos comentado antes, que yo creo que es el más crítico, es pues el acceso a estas tecnologías, ¿no? Que no se produzca nuevamente una desigualdad. Que en el mundo en el que vivimos es prácticamente o desgraciadamente inevitable. El segundo problema que yo veo también complicado es la dependencia de la tecnología. Lo hemos vivido hace poco con el apagón, en el cierto. cual, ha habido no solamente que no pudiéramos ver, que no pudiéramos poner lavavajillas, que tal, el agua potable, el agua corriente. En el momento que los sistemas de agua que no funcionan simplemente por presión por caída, claro, los teléfonos igual, pero el agua sanitaria. Es que no podíamos vivir 2 días sin agua, ya no para beber, para asearnos, para que las alcantarillas pueda correr el agua y no se acumule ahí toda la porquería, ¿no? Y eso es un problema de nuestra era. Si no tenemos electricidad estamos perdidos Claro, durante varios días estamos perdidos. ¿Qué es lo que va a pasar con estas tecnologías? Pues que al final se incorporarán en el cuerpo y pueden venir problemas de esta índole, hackeos, inteligencia artificial que sea demasiado inteligente, etc. Podemos ponernos a pensar en cualquier escenario, pero que es factible, es posible que se produzca. Esos van a ser los problemas que van a tener estas tecnologías, pero por otro lado van a tener muchísimas ventajas. Eso te iba a preguntar, en esas reuniones multidisciplinares que alguna vez tenéis que tener, ¿se plantea ese dilema ético o dilema social de hasta qué punto estamos interviniendo con tecnología, fusionándola con el cuerpo humano? ¿Dónde está la frontera? Nosotros en nuestros proyectos todavía no llegamos a tener tecnologías o desarrollar tecnologías que puedan ir por ahí. Sí que es verdad que se nos ocurrió desarrollar una vez ¿por qué no ponerle a una persona un segundo o un tercer brazo de tal manera que la persona tuviera 3 o 4 brazos, otros 2 controlados por el cerebro para hacer más cosas, ¿no? Una operación tan sencilla como soldar 2 componentes con estaño. Ahí ayudaría. Pero bueno, más allá de eso, nosotros no. Es cierto que yo he estado en algún proyecto europeo en el cual sí que un paquete de trabajo se dedicó precisamente, era un equipo multidisciplinar, y uno de los equipos era el Instituto de Filosofía del CSIC. Y precisamente se trataban de estas cuestiones, porque se estaban en el proyecto Extend, se trataba de desarrollar unos implantes musculares para leer la actividad muscular y la electromiografía, y precisamente se aprovechó el proyecto para investigar y avanzar un poco en ese posible impacto futuro que estas tecnologías pudieran tener. Bueno, pues muy interesante la conversación. Quería llegar a ese punto del dilema o de los dilemas éticos. Venga, un poquito de música ad hoc que siempre elige Miguel Ángel para ir cerrando la entrevista. Imagino bailando esto, ¿cuál robot? Sí. Miguel Ángel, pero haciéndote el articulado. Estamos muy articulados últimamente. Lo peor es que estamos demasiado adjetivados. No sé si has pillado. También. Bueno, pues hemos elegido este tema de Sexy Robot también estamos muy sexys, ¿no? Bueno, eso, para despedir a nuestro invitado. Antonio José de Lama es una sugerente música futurista de Pinkertons, un dúo compuesto por los barceloneses Profesor Manso y Mr. Furia. Estos fueron reconocidos internacionalmente por sus trabajos y actuaciones. Es una música que fusiona estilos con la presencia de música electrónica, pop, funk, soul, bossa nova, en fin. Y es un guiño al futuro, a la esperanza de que la tecnología también mejore la calidad de vida de las personas.
A la tecnología muy bien explicada, que es lo que ha hecho hoy Antonio José de Lama este ratito en la radio de Castilla-La Mancha. Se entienden muchas cosas cuando viene alguien como tú y nos lo explica con esa sencillez y con esa facilidad. La verdad es que muy agradecidos de que hayas pasado este ratito por la radio de Castilla-La Mancha. Ha sido todo un placer. Gracias. Gracias. Y hoy nos da tiempo, Miguel Ángel, a que nos recomiendes un recurso digital. Pues mira, en estos primeros compases de las vacaciones para los más jóvenes traemos a la palestra radiofónica la aplicación Baby Boost Ciencia, que tiene 64 minijuegos con 11 temas científicos como los fenómenos naturales, el conocimiento del cuerpo humano, los misterios de los dinosaurios o el universo, entre otras propuestas maravillosas, entre otras actividades de exploración, experimentos científicos, todo ello para facilitar la comprensión y despertar el interés de los niños por la ciencia. Pues muy bien, ahí queda ese recurso digital, la aplicación Baby Boost Ciencia. Con ello casi vamos a llegar a las 10 de la noche, nada, falta un minutito para que llegue ese momento de actualizar la información. Ya se presenta por aquí Javier Mateo, hay bastantes cosas que contar en relación con los incendios y con alguna previsión interesante que tenemos para mañana en lo informativo. Nada, aquí lo dejamos. Miguel Ángel, gracias. Un placer. Hablamos la semana que viene.